tipo en casi todos los gimnasios del mundo. Tiene 60 y tantos años, brazos como troncos viejos y una opinión para todo. Se acerca cuando menos lo esperas, te mira hacer tu ejercicio y con la seguridad de alguien que lleva décadas repitiendo lo mismo, te suelta el consejo. Peso ligero. Muchas repeticiones para tonificar. Peso pesado. Pocas repeticiones para crecer. Lo dice como si fuera física cuántica. Como si acabara de revelarte algo que los demás no saben. Y tú lo escuchas, porque tiene los brazos que tú quieres, y porque suena lógico, y porque todo el mundo dice lo mismo. El problema es que todo el mundo está equivocado. Llevas meses, quizás años, entrenando con información que no tiene ninguna base científica real. No porque seas ingenuo, sino porque nadie te dijo la verdad. Hoy sí. El músculo no tiene modo tonificación. Nunca lo tuvo. Es una categoría que no existe en ningún libro de fisiología, en ningún estudio serio, en ningún laboratorio del mundo. Es un concepto inventado para hacer que las mujeres se queden en la zona de mancuernas pequeñas y los hombres sientan que hay una fórmula secreta para verse definidos. El músculo no sabe cuántas repeticiones estás haciendo. No distingue entre 12 y 5. Lo único que registra es tensión mecánica, estrés físico, la señal de que necesita adaptarse para sobrevivir a lo que le estás haciendo. La ciencia lleva años siendo clara en esto. Puedes construir músculo en cualquier rango de repeticiones, desde 5 hasta 30. Siempre que lleves tus series cerca del fallo muscular y apliques sobrecarga progresiva con el tiempo. Los estudios no encuentran diferencias significativas en hipertrofia entre entrenamiento pesado y ligero, cuando el volumen total se iguala. La diferencia real es otra. Las repeticiones bajas desarrollan fuerza máxima. Las repeticiones altas desarrollan resistencia muscular. Ninguna construye una versión más delgada del músculo, porque eso no es algo que el músculo pueda hacer. Entrena en el rango donde puedes esforzarte más. Ese es el que funciona. Y si eso ya te hizo replantearte lo que llevas meses haciendo, lo que viene ahora sobre la grasa va a doler más. La imagen es universal. Alguien haciendo abdominales con la nariz a 2 centímetros de las rodillas, el sudor cayendo, ese sonido de esfuerzo que todos fingen no escuchar. 1000 repeticiones al día, todos los días. Con la certeza de que si trabajas el músculo lo suficiente, la grasa que está encima desaparece. La lógica suena razonable. Contraes el músculo genera calor, la grasa se quema. Tiene sentido. No funciona. Tu cuerpo quema grasa de donde él decide, no de donde tú quieres. La genética, las hormonas, el sexo biológico, el déficit calórico total son los que determinan de dónde sale esa grasa. No el músculo que estás contrayendo debajo. La célula de grasa que está sobre tu abdomen no tiene ninguna relación especial con el músculo que está debajo. Son sistemas completamente independientes. Puedes hacer 1000 abdominales al día durante un año entero. El músculo debajo se va a fortalecer. La grasa encima ni vas a ver que exististe. La única forma de perder grasa en una zona específica es perder grasa en todas partes. Y la genética decide qué zonas son las últimas en irse. Nunca tuviste control sobre eso. Pero hay algo que sí puedes controlar, y tiene que ver con ese miedo irracional que le tienes al peso pesado. Lo conoces. Ese momento en que pasas al lado del barbel de 200 libras y lo miras de reojo como si fuera un animal suelto. Alguien, en algún momento, te plantó esa idea en la cabeza. Un entrenador, un médico, un tipo en el vestuario que lo dijo con suficiente convicción. El peso pesado es peligroso, el barbel te va a romper. Tú no estás hecho para eso. Y te quedaste con las mancuernas de 30 libras, sintiéndote responsable, cuidándote, siendo inteligente. La ciencia dice exactamente lo contrario. El entrenamiento de fuerza progresivo, ejecutado con técnica correcta, reduce el riesgo de lesión con el tiempo, fortalece los tendones, aumenta la densidad ósea, refuerza la estabilidad articular, construye el tejido conectivo que protege tu cuerpo no solo en el gym, sino en tu vida diaria.
El entrenamiento de resistencia reduce las lesiones deportivas hasta en un 50%. No es un error de tipeo. Lo que genera lesiones no es el peso, es el ego sin técnica. Es ese curl de bíceps donde estás usando más espalda que brazo. La mala forma a cualquier peso te va a lastimar. Intentar levantar más de lo que tu cuerpo está adaptado. Saltarte la carga progresiva. Entrenar con dolor. Eso genera lesiones. El peso en sí mismo es neutral. Los powerlifters y strongmen, atletas que cargan sus cuerpos con pesos que la mayoría nunca va a tocar, tienen tasas de lesión más bajas que la mayoría de los deportes convencionales. El peso no te lastima. El ego te lastima. El ego con peso encima te lastima bastante. Sobrecarga progresiva, técnica correcta, y deja de mirarle la cara al barbell como si te hubiera hecho algo. Porque lo que viene después es un engaño que se siente increíble y no significa absolutamente nada. Saliste del gym con los brazos tan inflados que las mangas te apretaban. Llegas a casa, alguien te mira, agarras el tenedor en la cena y sin querer flexionas. Te ves al espejo antes de dormir y piensas que algo cambió. Y entonces te despiertas al día siguiente exactamente igual. Porque el pump desaparece tan rápido como llegó y es tan permanente como una fila en el baño de un concierto. El pump es un aumento temporal de flujo sanguíneo y fluido en el músculo durante el entrenamiento. Se ve increíble en el espejo, se siente mejor todavía, y desaparece en horas sin dejar ningún cambio estructural permanente detrás. Tiene un papel menor en las señales de hipertrofia, pero casi ninguna correlación directa con cuánto músculo estás construyendo en esa sesión. El dolor muscular al día siguiente es otra trampa. Es una señal de daño mecánico en las fibras musculares. Alcanza su pico entre 24 y 72 horas después del entrenamiento. Lo conoces perfectamente si alguna vez volviste al gym después de una pausa larga y no pudiste caminar bien una semana después del día de piernas. Es una medida de novedad y daño, no de estímulo productivo. Un atleta avanzado puede tener la sesión más perfecta y optimizada de su vida. Volumen ideal, intensidad ideal, ejecución impecable, y despertar al día siguiente sintiéndose completamente bien. Sin pump, sin dolor, con el máximo estímulo posible. La sensación no es la medición, la adaptación lo es. Y hablando de cosas que te han estado midiendo mal, hay un reloj imaginario que mucha gente sigue con una seriedad que no se merece. Terminas tu última serie y el cronómetro empieza en tu cabeza. 30 minutos, quizás menos. Tienes que tomar ese batido de proteína o el entrenamiento se pierde. Las ganancias se evaporan. La sesión entera fue un desperdicio. Gente tragando polvo en el estacionamiento como si fuera medicina de emergencia, mirando el reloj con más ansiedad que antes de un examen. Esto se aceptó como hecho durante décadas. No lo es. La ventana anabólica existe en cierta medida, pero se mide en horas, no en minutos. La proteína de tu comida preentrenamiento todavía se está digiriendo, absorbiendo y circulando por tu sangre cuando terminas de entrenar. No desapareció porque dejaste caer la barra. Y hay algo que la mayoría ignora completamente. Los carbohidratos importan más que la proteína para restaurar el glucógeno después de la sesión. La proteína la necesitas distribuida a lo largo del día, no comprimida en una ventana de 30 minutos. El proceso de construcción muscular continúa hasta 48 horas después de que saliste del gym. Lo que realmente impulsa el crecimiento muscular es tu ingesta proteica total diaria, no el timing de un batido post-entreno. Tomarlo justo después no hace daño. Perdértelo por una hora no te cuesta ni un gramo de músculo. Deja de mirar el reloj y empieza a contar tus gramos diarios. Porque el próximo error no tiene que ver con cuándo comes, sino con cuánto crees que necesitas entrenar. Llegaste a un estancamiento. Así que agregaste una serie, luego otra, luego un ejercicio más, luego un cuarto día de entrenamiento, un quinto, 2 sesiones por día. Porque más tiene que ser la respuesta. Siempre tiene que ser más. Hasta que las articulaciones empezaron a hablar. Cada músculo tiene un techo,
Un punto donde las series adicionales dejan de construir algo y empiezan a destruirte. La fatiga se acumula, el rendimiento cae, llegas a la siguiente sesión ya en deuda y sigues cavando. Hay personas haciendo 40 series por grupo muscular a la semana, preguntándose por qué se ven igual que hace 2 años, entrenando 2 veces al día, orgullosas del volumen, destruidas por el volumen. La investigación es consistente. Más volumen construye más músculo, pero solo hasta el punto en que tu cuerpo puede recuperarse. Después de ese punto no estás estimulando crecimiento, estás acumulando deuda que no puedes pagar. Los atletas que más entrenan no son siempre los que más crecen. A veces son simplemente los más cansados. La dosis mínima efectiva, la menor cantidad de trabajo que todavía genera adaptación, es el concepto que nadie en el gym quiere escuchar porque suena a flojera cuando en realidad es inteligencia. Agrega volumen solo cuando el actual deja de funcionar. Y antes de que pienses que la solución es más cardio, hay algo que tienes que entender sobre ese otro mito que construyó toda una generación. Hubo una época en que los culturistas evitaban la caminadora como si correr fuera transferirle músculo a alguien más. El cardio mata las ganancias era una verdad absoluta, incuestionable, repetida en cada revista de fitness y cada foro de internet, con la misma certeza con que se habla de leyes físicas. La realidad es más complicada y más útil. El cardio excesivo, alta frecuencia, larga duración, realizado inmediatamente antes o después del entrenamiento de fuerza, puede interferir con la síntesis de proteína muscular. Está documentado. Se llama efecto de interferencia y es real, cuando las condiciones son extremas. Pero el cardio moderado, 2 o 3 sesiones por semana, no tiene ningún impacto negativo significativo en la hipertrofia. Mejora la entrega de nutrientes, aumenta la capacidad de entrenamiento, acelera la recuperación entre sesiones. Los culturistas más grandes de la historia, Ronnie Coleman, Dorian Yates, usaban el cardio de manera deliberada como una herramienta, no como un enemigo. No es el cardio lo que destruye las ganancias, es el exceso de volumen, el mal timing y las calorías insuficientes para compensar el gasto. Úsalo, contrólalo, deja de temerle. Y ahora el último mito, el más conveniente de todos, el que más daño hace porque le quita a la gente algo que ningún suplemento puede devolver. Cuando alguien carga más músculo del que parece explicable, la respuesta aparece automáticamente. Esteroides. Cuando el progreso de alguien parece más rápido de lo que se siente justo. Esteroides. Cuando el esfuerzo requerido para llegar a cierto nivel se vuelve incómodo de imaginar. Esteroides. Es la excusa perfecta porque elimina toda responsabilidad personal de la ecuación. Si ese físico solo es posible con sustancias, entonces nunca fue una opción real, y entonces no intentarlo es razonable, y entonces, quedarse donde estás tiene sentido. El límite real del desarrollo muscular natural es más alto de lo que la mayoría de personas se permite creer. ¿Son prevalentes las sustancias en el culturismo profesional? Absolutamente. ¿Significa eso que cada físico impresionante que ves las requiere? No. A veces la explicación es más simple y más incómoda. Genética favorable, años de trabajo consistente, nutrición disciplinada, sueño, recuperación, sacrificio que ocurre cuando nadie está mirando. El atajo existe, pero también existe el camino largo. Y las personas que toman el camino largo saben exactamente de qué son capaces. La mayoría nunca lo descubre porque decidió la respuesta antes de haber empezado a buscarla. 8 mitos. 8 verdades que el gym nunca te enseñó porque nadie tiene incentivo en hacerlo. El tipo de 60 años con los brazos grandes seguirá dando consejos. Las revistas seguirán vendiendo rutinas de tonificación. Los suplementos seguirán prometiendo ventanas anabólicas de 30 minutos. Y la mayoría seguirá entrenando con información que los frena sin saberlo. La diferencia ahora es que tú sabes. No porque sea fácil aplicarlo, sino porque la información ya no es el obstáculo. Lo que hagas con esto es tu decisión, pero al menos ahora es una decisión informada.